hicimos un diagnóstico de la violencia en Tamaulipas e hicimos una revisión de las respuestas que ha habido por parte de la sociedad y del Estado contra estas violencias. Trabajamos básicamente retomando la tradición que ya tiene el Colegio de la Frontera Norte varios años, que ha sido parte de estos proyectos de diagnósticos de la violencia, ¿no? Encargados por diversas áreas de gobierno federal, básicamente por Subsemun, y también por la misma situación que ha habido en el norte de México y sobre todo en las fronteras. Se han hecho varios estudios, ya sea con financiamiento a través del Subsemun o también de los fondos mixtos del CONACYT, ¿no? Del CONACYT a nivel estatal. Entonces, a lo largo de toda la frontera se han hecho estos estudios, y en el caso de Tamaulipas, pues retomamos, digamos, como fuente base lo que empezamos a trabajar del 2011, 12, 13, que fueron los diagnósticos de las violencias en Vallehermoso y Matamoros, que fueron coordinados por el doctor Arturo Zárate Ruiz, y lo que es la manera en que la violencia ha afectado a Tamaulipas, que fue un estudio sobre los grupos sociales primarios y la inseguridad en las 9 ciudades más violentas de Tamaulipas, que coordinó el doctor Mario Jurado Montelongo del Colegio de la Frontera Norte en Monterrey, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que trabajamos, o sea, rescatar lo que ya se ha venido haciendo de manera sistemática y sumarlo a lo que han sido nuestras propias investigaciones. Arturo Zárate desde el campo de la retórica, de la cuestión binacional, y yo lo que he trabajado más de manera cualitativa y empírica, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Entonces tratamos de rescatar todo eso para poder hacer esta lectura. Creo que es importante destacar varias cosas, al menos voy a hablar por este momento del diagnóstico. Tuvimos que consultar números básicos, los que tenemos disponibles. Tuvimos que cuestionarlos y tuvimos además que revisar y analizar el porqué de esa situación. En cuanto a los números básicos que encontramos, podemos señalar que al menos si nos atenemos a esos números básicos, Tamaulipas no es lo que parecería el peor estado en algunas cosas. Por ejemplo, está bajo el nivel, bajo el promedio nacional en cuestión de homicidios, al menos si consultamos esos números básicos. Sin embargo, sí, por destacar otros números, somos el primero en secuestros, y si vamos ya a la revisión y cuestionamiento de toda esta serie de números, nos encontramos que es el estado con más desaparecidos. Otra cosa que puedo decir del cuestionamiento de las cifras es que, bueno, los desaparecidos, si se agregaran a los muertos, dispararían de una forma tremenda el índice de homicidios. Por supuesto, no es fácil hacer esta operación porque desaparecidos son desaparecidos y homicidios son homicidios. Pero hay la sospecha de que eso ha ocurrido, sobre todo cuando somos el estado con el mayor número de fosas y de personas que se han encontrado ejecutadas, por ejemplo, los de la masacre de San Fernando. Otro dato en el manejo de cifras es, por ejemplo, que si bien de repente ya somos el peor en secuestros, una oficina nos dice que son, en los dos primeros meses del 2016, que son 22 secuestrados en Tamaulipas, pero consultando otras cifras, las de migración, nos hablan que son 120 y tantos centroamericanos que han sido secuestrados. ¿Qué sucede? Que una oficina no cuenta a los centroamericanos como si no fueran parte de los secuestrados. Y simplemente ya somos los peores, pero no informan además que los centroamericanos también son personas que sufren el secuestro. Esto es en cuanto a cuestionamiento de cifras, el por qué. Somos un estado muy violento, ciertamente, de los peores. Simplemente es el estado con hechos quizá más escandalosos, la masacre de San Fernando, los narcosatánicos, las peores fugas de la cárcel en toda la República, porque somos un estado que tiene una tradición
de siglos de contrabando y de actividades ilegales. Ya desde el siglo XVII, aunque no estuviera poblado todavía Tamaulipas, era la ruta del contrabando. Las prohibiciones, justas o injustas, han fomentado este tipo de situación de ilegalidad. Sobre todo cuando hay además gobiernos incompetentes de uno y otro lado de la frontera y gobiernos corruptos de uno y otro lado de la frontera que favorecen esas actividades ilegales y que no solamente no las detienen, sino que operan con ellos. Hay gobiernos corruptos, hay organizaciones corruptas, y esto es de años. ¿Qué sucede? Voy a hacer ya rápido. Ya en los años recientes, factores que agravan la violencia son, primero, la llegada de Fox, no porque Fox sea malo, sino simplemente siendo un presidente que dejó el control de la seguridad a los estados. Y los gobernadores de los estados felices creyeron que les daban un regalo porque la mordida ahora iba a ser para ellos y no para el gobierno federal. Problema, los gobiernos de los estados, al menos el de Tamaulipas, creían que iban a salir gananciosos, pero no tienen la fuerza ni la capacidad para enfrentarse al crimen organizado y acabar sujetos a ellos. Esto se agravó, se dice que con Calderón, porque desató la guerra, pero es algo cuestionable, sobre todo porque la lucha de bandas ha existido anteriormente en Tamaulipas y no podemos atribuir la lucha de bandas a Calderón. La lucha de bandas simplemente disparó la violencia en Tamaulipas y eso ha desgarrado y todavía sigue desgarrando el Estado. Ahí están los distintos grupos que se han fraccionado matándose unos a otros. Ayer ocurrieron eventos horribles en Victoria. Y el Estado se militarizó, la policía dejó de actuar, era razonable, eran parte de la mafia ya. La cuestión es que no puede seguir esto por siempre y la militarización sí afecta los procedimientos para lidiar con el crimen. Los soldados no apresan, matan. Y eso sí es algo que ha afectado en la violencia. La seguridad es básica, o sea, es aquí una cuestión de seguridad y eso lo ha visto el Colegio de la Frontera Norte siempre como prioridad. Y la otra es lo que ya hemos visto a lo largo de las ponencias que se vieron ayer en el seminario, ¿no? No es fácil trabajar cuando no tienes la certeza de que la información con la que estás trabajando es confiable, ¿no? Ese es un reto de nosotros como académicos. Y bueno, ya habrá que pensar el gobierno lo que tendrá que hacer, porque también es el cuestionamiento a las estrategias de la política pública que se han implementado. Entre las cosas que podemos hacer, y creo que eso es una contribución en nuestro trabajo, es revisar qué se ha hecho y qué falta por hacer. Entre las cosas que se han hecho, es imposible para nosotros negar que no haya habido esfuerzos del Estado y sociales para, por ejemplo, construir una cultura de paz, lo que se llama en una forma muy amplia cultura de paz. Ha habido esfuerzos para, por ejemplo, con el supuesto de que si se combate la pobreza ya no hay criminales. La cuestión es que esto tiene sus límites. Y el límite, uno de los límites, hay dos límites al menos muy grandes para el primero, y se nos olvida, y se nos ha olvidado remarcarlo en los análisis de estas reuniones, es Estados Unidos. Estados Unidos es el mercado más grande de drogas, pero no solamente financia a nuestros narcos, los pertrecha con armas y les lava su dinero. Es muy difícil luchar contra los narcos cuando nuestro vecino, en lugar de ayudarnos, nos está dificultando la tarea. Y no nos podemos poner a
a darle patadas a Sansón, a ponernos en contra de Sansón a las patadas. Entonces es un límite. Otro límite, ese sí podemos trabajar con él, es la corrupción. No, el problema no es solamente el crimen organizado. El problema es, y más importante, las autoridades que han permitido que eso ocurra y que es por connivencia con los criminales. Y mientras no hay no va a poder regresar, por ejemplo, yo por ejemplo sí quiero policías locales en Tamaulipas porque su tarea es importante. Yo quiero policías estatales en Tamaulipas porque su tarea es importante, pero no van a regresar si no hay garantías de que no vuelvan a ser parte del brazo armado de los narcos. Y lo que hemos tenido con el ejército es que al menos hemos evitado ese problema. ¿Y qué va? Y ahora los policías no van a ser buenos si los gobernantes son corruptos. Invitar a quienes diseñan las políticas públicas, que también es parte importante en este evento, a reflexionar sobre los resultados de la estrategia implementada, ¿no? No solo en grandes estrategias como se dieron cambios importantes en la política pública, como se dio desde el gobierno de Felipe Calderón, pero sí revisar históricamente lo que ha pasado, que eso es algo que nos permite ver Tamaulipas, ¿no? Mucho de la política pública que se ha implementado en los últimos años, que inició con el gobierno de Calderón, pero ha continuado de alguna manera en el actual gobierno federal, ya se habían implementado estas estrategias sociales en Tamaulipas y habría que revisar los resultados, porque no estaríamos discutiendo en este seminario si esa política pública hubiera funcionado.